Muy buenos días, dominicanos. Muy buenos días, dominicanas. Bienvenidos como cada día de 10:30 a 12 del mediodía a su programa, a El Toque de Queda en Salud, Cátedra Médica. Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Buenos días, Lisania Salcedo. Muy buenos días, doctor Roberto Lafontaine, doctor Nelson Rodríguez Monegro desde Moca. Buenos días, doctor Rafael Montero. En los controles, don Isidro Labur e Ismael García. Cada lunes tenemos el compromiso de los catedráticos y hoy tenemos justamente, siendo a las 10:36 de la mañana, la oportunidad de ingresar a sus hogares, de entrar a su trabajo, donde quiera que se encuentre, porque a través de las frecuencias compartidas, 98.5, eso es Rumba FM, 101.1 Premium, para toda la región del Cibao y el mundo a través de la internet, a través de Rumba FM, el canal en vivo, un canal interactivo en el que usted puede hacer preguntas, puede hacer comentarios, puede hacer también revisión de todo el material que producimos día a día y en horario diferido se puede ir y ver de qué hablaron en Cátedra Médica hoy o ayer o antes de ayer. No, usted tiene esa oportunidad, así que esa es la oportunidad de llegar hoy más lejos y a mayor cantidad de personas. También usted se puede comunicar con nosotros en cabina desde la República Dominicana al 809-682-9850, desde línea internacional, cualquier punto del planeta, 1-833-380-0062. Hoy estaremos conversando sobre la violencia escolar, de la mano del doctor Jorge Morillo, psicólogo, doctor en psicología, y la licenciada Rosa Aricia de Valera, quien es nuestra especialista en educación, sobre todo esa educación inicial y preescolar. Hoy estaremos conversando con ellos dos sobre la violencia escolar, cómo afecta el escenario de violencia escolar en nuestros estudiantes, en la salud mental de esos pequeñines, como un ambiente violento, sea en la casa, sea en las escuelas, porque nuestro segundo hogar es la escuela. Nos pasamos muchas veces más tiempo de calidad con nuestros amiguitos en la escuela. Nuestros hijos a veces tienen un mayor confort en la escuela, porque el escenario familiar, el escenario barrial, el escenario donde vivimos es tan hostil que quizás el refugio es la escuela, pero cuando la escuela entonces resulta ser que es un escenario también de trastorno, eso altera toda la dinámica de nuestros niños. Así que ese es el tema del día de hoy en Cátedra Médica. Adelante, Lisania Salcedo. Muy buenos días, doctora Mauri García. Buenos días a todo el pueblo dominicano que cada día sintoniza esta producción en donde la salud merece respeto. Hoy un tema muy interesante a propósito de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas en nuestro país, en los diferentes planteles escolares. Así que les motivamos a que permanezcan en sintonía porque las informaciones que hoy vamos a discutir en este lunes de catedráticos serán de muchísima utilidad para nuestra sociedad. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buenos días, Lisania Salcedo. Hoy, 20 de junio. 19 de junio. 19. Oye, este año va picadito, va rapidito. ¿No? Muy rápido. Ya casi está llegando el doble. Aunque con este fenómeno de la ambulancia mucha gente no lo van a disfrutar, ¿eh? Si esto sigue así. Oye, Roberto, dime. Tú vas más adelantado, tú vas por el 20. Va acelerado, se saltó un día. Me va a costar, es más, le voy a retrasar 3. Hoy estamos a 15 de junio. Tengo lo que quiere buenos cobrar. Buenos días, ese amable público que siempre está con nosotros y ese equipo técnico que nos mantiene unidos a ellos. Así es. Así mismo es. Jorge Morillo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Aquí contento de estar acá nueva vez compartiendo este espacio. Yeah. Así es, para nosotros es un placer tenerle aquí, doctor. Gracias por sacar ese tiempo valioso, el tiempo de los
profesionales de la salud es bastante importante, valioso en todo el sentido de la palabra. No solamente, como decía Marx, que lo económico determina lo social, no solamente en el ámbito económico, que lo es, porque cuando cada profesional de esto viene a compartir con nosotros y a darle sus conocimientos al pueblo dominicano, y no solamente al pueblo dominicano, a todo aquel que puede acceder a las redes sociales. Ya el mundo de hoy es un mundo muy horizontal y viaja a la velocidad de la luz, prácticamente a la velocidad en que se transmite la información. En ese momento la gente puede nutrirse, y es producto de un interés de que ustedes aprendan todo lo que nos perjudica, nos afecta a los seres humanos y cómo prevenir, que es la mejor de las estrategias en materia de salud. El poder prevenir los problemas es mejor que tratarlos. Y hoy tenemos una oportunidad, y es de conocer el fenómeno de la violencia escolar y cómo ello impacta en la vida de nuestros niños, de la familia, porque nada humano me es ajeno, decía Terencio, y nada que le ocurra a mi hijo, a mi hija, a mí me va a hacer indiferente, ni como tío, ni como abuelo, y mucho menos como padre o como madre. De manera que hoy tenemos la oportunidad de hablar de este tema, que es la violencia escolar. Jorge, bienvenido definitivamente a tu casa, y vamos a comenzar de inmediato. El fenómeno de la violencia, a mí me interesa que lo veamos en términos amplios. La violencia, ¿por qué se genera? ¿Cuál es, digamos, el gatillo que acciona que reaccionemos de manera violenta? ¿Qué es la violencia y por qué se genera? Mira, Mauri, hablar de violencia, tú tendríamos que verlo de un punto de vista biopsicosocial ya. O sea, desde el punto de vista biológico, la acción violenta en el cerebro la interpreta como una defensa. ¿Ya? Ahí tú manejas posturas, hay postulados que hablan del cerebro reptilíneo y todo ese tipo de cosas. No es el tema que nos compete, pero sí se plantea en esa posición. Cuando una persona hace una acción violenta, su cerebro está interpretando, la amígdala está interpretando que tiene que defenderse y que se está autodefendiendo. ¿Ya? Desde el punto de vista social, obviamente es un daño que se le hace al otro. Es un daño que puede ser reparable, irreparable, que tú cometes hacia la otra persona. Y desde el punto de vista pues psicológico es una falta de control y de manejo de los impulsos y de las emociones. Pienso que tratando de ser un lenguaje llano, pues se plantea las cosas desde estos escenarios. Y eso obviamente no es inherente a la sociedad. Eso ocurre en las escuelas. Para poder contextualizarlo, lo que hemos trabajado, aparte de la vivencia que tenemos y lo que hemos trabajado en instituciones educativas, sabemos a lo que nos referimos con este tema de la violencia dentro del ámbito escolar. Sí, pero hay un aspecto a todo esto, antes de entrar propiamente en el tema nuestro, que es la violencia escolar. O sea, nosotros entenderla y disecarla lo más que se pueda para que las personas nos interpreten adecuadamente. El uso, por ejemplo, intencional de la fuerza física, ¿verdad? Yo voy a imponerme frente a aquel o aquello. Es una práctica antiquísima. El hombre, para poder sobrevivir en las condiciones más hostiles, ha tenido que ejercer violencia sobre los otros hombres y sobre las demás especies. Para usted conseguir 1 kilo de carne, digamos, para ser bien pragmático, para no ser muy iluso en el uso de los años, digamos hace 500 años, digamos, sí, cuando se da el intercambio entre América y Europa, o la llegada de los españoles, de los europeos a imponerse aquí, usted salía a buscar 1 kilo de carne y usted tenía que hacer muchos malabares para usted encontrar 1 kilo de carne de pescado o de lo que fuera. ¿Por qué? Porque tenía que ir usted mismo y matar el animal
que necesitaba consumir. Entonces, evidentemente que ejercía la fuerza física, pero para usted tomar una tierra, hoy usted necesita un apartamento, un solar, usted va y con una transacción económica usted realiza esa adquisición. Entonces el ser humano a lo largo del tiempo ha tenido que imponerse a través de la guerra, a través de la fuerza física, a través de la coerción, de la amenaza, ¿ah?, de la intimidación y naturalmente la violencia psicológica también se ejerce. Si tú no haces esto, yo hago aquello. Entonces, la violencia per se pudiera interpretar como una necesidad que el hombre ha ejercido a lo largo de su historia para poder colocarse en la posición que le ha tocado digamos en su devenir. Vamos a verlo en ese sentido, porque evidentemente que el uso de la fuerza es consustancial con el ser humano. Y tenemos que plantearlo de entrada de esa manera porque los lunes es de los catedráticos y evidentemente que usted tiene una serie de hitos, una serie de fenómenos que se ha dado a lo largo del ser humano y de su recorrer por el mundo, que incluyen la violencia, que incluyen la guerra, que incluyen la coerción, la ayección, como parte de la historia del ser humano. O sea, que somos violentos, que somos una especie que utiliza la fuerza como un mecanismo de supremacía. No sé si tú estás de acuerdo, Jorge. Muchas aristas que cortar, pero dentro de esto creo que debemos de primero separar la diferencia que hay entre la violencia y la agresividad. O sea, una persona puede ser agresiva para poder defenderse, avanzar o hacer algo que quiera conquistar. Ahora, cuando hay una violencia, estamos hablando de un acto donde se transgrede al otro para poder conseguir un objetivo personal. Ya. Tú planteaste algo muy interesante y hablaste de la historia y hablaste de cómo antes se conquistaban las tierras y cómo ahora se conquistan. Antes se conquistaban con guerras y ahora se conquistan con recursos, con dinero. Pero la sociedad se ha desarrollado, pero hay una zona del cerebro que no se ha desarrollado de la mano con la sociedad. ¿Ya? Hay una zona del cerebro que puede percibir el peligro y en esa percepción del peligro, una percepción errada, porque en la realidad volvemos al tema de si te van a quitar tu casa, la banca, tú puedes quizás ir a negociar o crear con los escenarios sociales, los escenarios que la sociedad creó, como el derecho, la justicia, que tú puedes ir allá a defender ese derecho que tú tienes para que no te quiten tu propiedad. ¿Ya? Pero el cerebro puede interpretar eso como una amenaza y manejar la situación y enfrentar el escenario como un acto de violencia. Porque el cerebro primitivo no se ha desarrollado a la misma velocidad y al mismo par como se ha ido desarrollando la sociedad. Ya, pero hay un aspecto también que hay que, en esta introducción, señores, hoy conversamos con la licenciada Rosa Ariza de Valera, quien es especialista en educación inicial y preescolar, y con el doctor Jorge Murillo, quien es doctor en psicología, sobre la violencia escolar. En la entrada, en la introducción a este tema de los catedráticos, como cada lunes, nosotros siendo las 10:50 de la mañana, apuntalamos lo siguiente, Jorge. El primer acto de violencia que tiene la historia judeocristiana data justamente del asesinato que se da y que incluso se representa muy bonito en una pintura del siglo XV. El asesinato que le provoca Caín a su hermano Abel. Fíjate qué interesante que la violencia, según la exégesis que yo intento hacer, es consustancial con el ser humano. Este joven se siente celoso de su hermano porque el hermano es agricultor, porque el hermano cuida las ovejas, porque tiene una buena
imagen ante Dios y él agarra sequilla, coge la quijada de un animal y le da un golpe y lo mata, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre? Que si tú vas a la idea que tiene Johan Galtung sobre la violencia, Johan Galtung establece que cuando se produce una acción violenta directa, que tú ves, por ejemplo, que fulano le dio un machetazo en la mano a fulanito y le cortó la mano, verbigracia lo que pasó hace 2 semanas en una escuela de la República Dominicana. Dice Johan Galtung en el Triángulo de la Violencia que esa violencia directa es la punta de raíz de 2 aspectos que se esconden: la violencia cultural que hay en ese ambiente y una violencia estructural que la lleva al ser humano. Entonces, dicho esto, yo pienso que nosotros tenemos que adentrarnos ya en el aspecto de la escuela como ese centro donde nosotros encontramos remanso, en teoría, donde encontramos el espacio para jugar, para socializar. ¿Cómo es que se ha convertido en un espacio de agresividad al punto de cercenarle un miembro a un compañerito, a otro par mío? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que se da? ¿Estamos de acuerdo con ese famoso triángulo de la violencia de Galtung o hay algo más? Jorge Morillo. Mira, vuelvo y te digo, los escenarios son muy amplios en todo esto que tú estás planteando. Tú sabes que el ser humano cuando nace, el niño cuando nace, tiene esos niveles de agresividad. Tiene los niveles de agresividad. Un niño toma al hermanito que acaba de nacer y le acaba de quitar el protagonismo y le tapa la nariz para que se ahogue. O lo muerde. O lo muerde. ¿Entiendes? Sí. O sea, o una madre que no accede a algo que el niño solicitó, y esa madre que no accede a eso, este niño, esta niña, pues actúa de manera violenta, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la violencia, y si tú quieres en otro momento lo podemos conversar, la violencia contra la mujer no es contra la mujer, es contra la madre. El primer acto violento de un hombre que maltrata a una mujer fue a su madre. Pero eso es otro tema. Pero lo que te quiero plantear con esto es que un niño, una niña, cuando nace con esos niveles de expresión emocional. Ahora, la sociedad, la familia, la escuela tienen que enseñar a esta niña, a este niño a poder manejar y canalizar sus emociones. Le tienen que decir cómo debe de manejar las situaciones en las cuales se siente inconforme. ¿Ya? Y ahí entra la sociedad, entra la familia y entra la escuela. Qué importante que mencione esto, Jorge, porque algunos profesionales han querido separar el tema de que estos casos de violencia se estén dando en las escuelas, diciendo que es un reflejo de la sociedad y que la escuela no tiene responsabilidad. En esta parte me gustaría escuchar su opinión, doña Rosa, con relación a esto de cuál es el papel de la escuela en esta situación y de cómo debe desempeñar el tema del control de la violencia dentro de un plantel educativo. Sí. Primero que todo, buenos días. Buenos días. Qué bueno encontrarnos de nuevo aquí. Ya esto es como una casa de don Amaury, qué bueno escucharlo. Fíjate, don Amaury partía del triángulo de Galtung, y en el triángulo de Galtung nosotros encontramos la arista que la constituye la cultura y lo estructural. Entonces, en la escuela necesariamente convergen lo cultural y lo estructural. La escuela es el conjunto de personas que viven en una determinada comunidad o comunidades vecinas. A la escuela no va nadie tan lejos de su casa. Así que en la escuela hay una convergencia de conductas. Eso es lo primero. Lo segundo es que ya hemos hablado que culturalmente el hombre arrastra rasgos de violencia. El doctor hacía la diferencia entre la agresividad y la violencia. Sí.
Y en la escuela nos encontramos con las dos cosas, con gente agresiva y con gente violenta. ¿Qué ha pasado con la escuela? Que se ha quedado muy atrás en relación con el desarrollo humano. Nosotros venimos ahora mismo de un periodo de encierro. Hay gente que me dice, ya no hable más de la pandemia, óigame, todavía estamos impactados. Entonces la escuela no se preparó, la escuela dominicana, ahí yo estoy todavía al reclamo. No nos preparamos para recibir lo que nos venía, por un lado. Por otro lado, la formación del maestro, específicamente en República Dominicana, todavía no contempla la educación socioemocional como una asignatura, que el doctor decía, la escuela tiene que enseñar a manejar emociones, obligatoriamente. Mira, en México desde los años 80 y pico se está hablando de educación socioemocional. Yo participé en la elaboración de un programa en el 2000 y todavía nosotros como República Dominicana lo seguimos relegando. Sabemos que se necesita, pero lo seguimos relegando. Entonces, la educación socioemocional tiene que ser hoy la primera asignatura que reciba un niño al llegar al preescolar y que la reciban los padres. Porque yo no puedo, lo hemos dicho ya en este mismo espacio, yo no le puedo pedir a un padre lo que yo no le he enseñado. Entonces ahora toca que se enseñe a los padres el manejo de las emociones y que se enseñe a los hijos como una asignatura, Liz. Es el diario vivir. Es la maestra, la escuela tiene que ser un espacio de felicidad y de crecimiento humano. Es el único espacio donde se planifica el crecimiento humano, pero lo estamos planificando para ayer. Para hoy tiene que ser una planificación a partir del manejo eficaz y efectivo de las emociones. Doctor Lafontaine. Mira, yo me he quedado hablando inclusive, me he quedado pensando inclusive en el introito del programa, magistralmente llevado por Amaury. Pero yo pienso algo, y es que se puede hablar de violencia escolar. El concepto, doctor, de violencia escolar. Se puede hablar de violencia escolar cuando la escuela es un espacio a donde se desarrolla, que sirve para desarrollar y para formar al ser humano. ¿Okay? Entiendo que lo que hay que hablar es de violencia social. Y es una violencia social que se expresa en los diferentes espacios donde se desarrolla el ser humano. Así como la gente vive y trabaja, se enferma y muere. Eso es una realidad. Entonces, nos encontramos en una sociedad organizada como pasa con todas las sociedades occidentales, con un Estado que básicamente actúa en el centro de su actuación es ¿cómo es? Normalizar o formalizar que yo tenga muchísimo, pero a pensar de qué, del Estado quedarse tan y tan pobre que ni siquiera pueda garantizarle los servicios sociales para la formación de los ciudadanos, para la salud de los ciudadanos. Entonces, estamos esperando que ese ciudadano que sale de esa sociedad carente de todo tipo de pan, de la educación, el pan de comer, el pan de cosas, vaya y se siente tranquilito en un pupitre a recibir una chachará. Cuando yo hablo de recibir una chachará, no lo estoy diciendo en el sentido de desmeritar los contenidos docentes. No lo estoy diciendo en ese sentido. Quiero que se entienda bien. Entonces, la escuela está condenada al fracaso, no aquí. No aquí. ¿Y es que acaso la escuela ucraniana ahora mismo la está pasando bien? O la escuela rusa. ¿Es que acaso la escuela norteamericana la está pasando bien? ¿La está pasando bien? No. Yo pienso... Aquí se está nadando, la escuela nada a contracorriente.
Y a los pobres profesores, lo lamento, profesora, lo dejan solo. Solo. Pero hay un aspecto a todo esto, y es retomando la idea del programa de Cátedra Médica de hoy, lunes 19 de junio del año 2023, siendo las 11 de la mañana, donde tenemos que irnos a una pausa necesariamente, es lo siguiente, Roberto. Existe la violencia escolar, con toda su tipología, y cuando regresemos de esta pausa, entonces nosotros vamos a continuar en el tema, la violencia escolar, el ejercicio que hacen los alumnos contra otros alumnos, los profesores contra otros profesores o contra alumnos o contra los padres de los estudiantes. O sea, toda una dinámica de violencia que ha ido creciendo y que ha terminado en ese Estados Unidos de Norteamérica a tiros limpios.